Hola a todos y todas nuevamente. Estamos llegando en esta ocasión al episodio 4 de este podcast. Para ser bien sincero con ustedes, créanme que jamás pensé que iba a poder escribir tanto sobre estos temas, sobre la adolescencia, sobre familias y todo eso, pero cada día créanme que me doy cuenta que hay muchos más temas que escribir y muchas más cosas de las cuales platicar. Para contextualizarles este podcast, no es que estoy improvisando lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando ahorita. De hecho, para cada tema son aproximadamente 6 páginas escritas de investigación y de experiencias personales que yo he tenido. Si consideras algún otro tema relevante, te pido que por favor me ayudes escribiéndolo en los comentarios de este video. Quizás ya escribí sobre eso o quizás me des una idea para hacerlo más adelante. De igual manera te pido que por favor me ayudes escribiendo qué pensás al respecto de los videos, del canal, de los temas y todo lo demás. Si ha sido de ayuda para ti, si ha sido bueno, si lo has compartido, si no, ayúdame. Queremos saber cómo vamos con este canal y ojalá poder seguir haciendo más episodios. El tema de este día realmente encierra muchos tabúes. Para muchos padres, escuchar lo que voy a decir hoy quizás sea un poco incómodo, pero créame cuando le digo que es muy necesario. Este día hablaremos sobre el embarazo en adolescentes, sobre sexualidad, sobre lo mal que como sociedad y como familia hemos abordado esta situación, pero también vamos a hablar de cómo poder manejar este contexto y qué hacer si un día mi hija me dice, mamá o papá, estoy embarazada. Quizás cuando escuche el tema piense que voy a centrarme en adolescentes niñas. No es esto del todo cierto, porque el embarazo, no importa la edad que sea, siempre va a ser algo de 2 personas, pero elegí ese tema o el nombre de ese tema debido a que son las señoritas quienes realmente más sufren las persecuciones de un embarazo. Desde el hecho de tener que llevar a un bebé en su vientre, la discriminación que sufren de parte de su familia y de la sociedad y la falta de oportunidades que tienen posterior al parto. Quiero que comencemos explicando y entendiendo algo. El embarazo en adolescentes, lastimosamente, no es nada nuevo. Si hacemos un poco de memoria, creo que todos tenemos un abuelo o una abuela que ya tenía un bebé cuando tenía 15 o 16 años. Quizás el único detalle es que para los tiempos de nuestros abuelos, esto parecía, y lo pongo entre comillas, normal. En el sentido que a esa edad las familias se conformaban desde muy temprana edad. No estoy diciendo que fuera lo correcto, no, para nada. Pero en ese momento histórico a nadie parecía importarle que una chica de 15 o 16 años quedara embarazada y formara desde esa edad su propia familia. Ahora, con el paso de los años pudimos entender que no es nada, pero absolutamente nada bueno que 2 adolescentes de 14, 15 o 16 años tengan la responsabilidad de crear un hijo. Y las leyes comenzaron poco a poco a legislar un poco más a favor de la niñez y la adolescencia. Ahora, dejemos de lado el tiempo de nuestros abuelos y dejemos que la realidad nos golpee fuertemente. ¿Por qué digo esto? Quiero compartir con ustedes estadísticas, algunas más recientes que otras, sobre el tema de embarazos en adolescentes en El Salvador. Así que tome asiento y espero que esto no lo sorprenda demasiado. Empiezo allá por el 2015. Para ese año, el Ministerio de Salud reportó un total de 13.146 niñas salvadoreñas de 10 a 17 años que se inscribieron en control prenatal, de las cuales el 11%, o sea, 1 de cada 9, tenía, escuche esto, 14 años o menos. Sí, sorprendente, ¿no? Ahora, para el 2017, según datos de atenciones preventivas del sistema de morbimortalidad, es una palabra difícil, en línea del Ministerio de Salud, se registraron 19.190 adolescentes embarazadas entre los 10 a los 19 años de edad. Esto representa un 28% de todos los embarazos registrados en el país. Subamos un poquito más. Para el 2019, ese mismo dato disminuyó un poco.
De 19.190 pasamos a 15.270 adolescentes embarazadas, siempre entre los mismos rasgos de los 10 a los 19 años de edad. Ahora, datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos nos dicen que en 2021, ya un poco más reciente, las inscripciones por maternidad registradas en el Ministerio de Salud se desglosan de la siguiente manera. 33 niñas embarazadas entre, y escuche bien, los 9 y los 11 años, sí, 33 niñas, y 5.942 entre los 12 a los 17, haciendo un total de 5.975 embarazadas en el 2021. Hay un dato extra que le quiero agregar. De todas estas 5.000, el 69% procedían de zonas rurales, donde el acceso a la educación normalmente e históricamente siempre ha sido menor. Ahora, si quiere ver este mismo dato con otros ojos, se lo planteo así. En el 2020 se embarazaban 37 adolescentes por día, es decir, más de una adolescente por hora. Estos datos resultan particularmente alarmantes, por una parte, por el alto riesgo que significa para la vida de las niñas en esas edades resultar embarazadas, y por otro, y creo que es el más importante, porque para la legislación salvadoreña establece que toda relación sexual con un adolescente menor de 14 años constituye un delito. Pero, ¿qué nos quieren decir estos datos exactamente? Bueno, primero, que el embarazo adolescente en nuestro país es real. Y segundo, y creo que es muy importante que todos, y no únicamente el Estado, asumamos la responsabilidad de ayudar para que estas cifras puedan llegar a cero. Ahora, después que entendemos un poco sobre la dimensión que este problema tiene, quiero que hagamos un análisis de cuáles son los riesgos más significativos para las adolescentes embarazadas. Así que nuevamente le pido agarre papel y lápiz y tome nota de lo que vamos a hablar a continuación. Quiero dividir estos riesgos significativos en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A corto plazo, lo más significativo, el riesgo más significativo para mí es el tema de salud física. Como hemos dicho en episodios anteriores, las niñas tienen un desarrollo físico mucho más acelerado que el de los niños, pero esto no las hace aptas en ningún momento para un embarazo. Que la menstruación sea a los 11 años o mucho menos no significa que deba quedar embarazada. De hecho, la Organización Mundial de la Salud asegura que, y abro comillas, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Escuchó bien, la segunda causa de muerte en adolescentes. ¿Por qué es esto? Sencillo. Porque el cuerpo aún no está preparado para los cambios tan fuertes que un embarazo conlleva. La mayoría de adolescentes que se convierten en madres también deben lidiar con secuelas psicológicas, depresión, inseguridad, vergüenza y todo el trauma asociado a esto. Sin contar que también son las más propensas a partos prematuros, o sea, partos antes de las 37 semanas de gestación, y a desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo como la eclampsia. Ahora, a mediano plazo, la mayoría de las adolescentes embarazadas se ven obligadas a suspender de forma temporal, aunque realmente en la mayoría de casos es permanente, sus estudios. Para esta edad, los años que más se afectan es finales del tercer ciclo y los inicios del bachillerato, lo que conlleva una posibilidad aún mayor de ni tan siquiera iniciar una carrera universitaria. Según el informe Llegar a cero embarazos en niñas adolescentes, Mapa de Embarazos 2020, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, advierte que 2.243 adolescentes abandonaron sus estudios debido a su embarazo entre 2016 y 2018. Ahora, a largo plazo, la falta de nivel educativo repercute finalmente en tener un menor ingreso económico para vivir, lo que en algunos casos genera esta repetición del ciclo, o sea, una madre adolescente que en algún momento va a ser abuela de una niña adolescente. Ahora, ya vimos las estadísticas y ya vimos ciertas consecuencias, pero ¿qué hago como padre o madre si realmente esto le sucede a mi hija?
Como dije al inicio, este es uno de los temas peores tratados por la familia y por la sociedad. He perdido la cuenta de cuántas señoritas adolescentes he escuchado decir: es que si yo llego a salir embarazada, me van a echar de la casa, como que si ellas fueran objetos desechables. Estimado padre y madre de familia, su hija siempre será su hija, sin importar lo que haya hecho o lo que haya sucedido. Es normal enojarse con ella, claro que sí. Es normal sentirse frustrado y le doy toda la razón. Pero jamás será motivo para tratar de tal forma a alguien que los va a necesitar más que nunca. Así que les dejo 4 acciones básicas que puede hacer para afrontar una situación así. Vuelva a agarrar papel y lápiz y apunte lo siguiente. Lo primero que quiero que haga es que lo acepte. Qué fácil, ¿no? Se lo puse súper fácil. La frustración y el enojo nos nublan la capacidad para tomar decisiones acertadas. No le estoy pidiendo que reprima el enojo que va a sentir en ese momento. Solo le pido que no se deje gobernar por él. Es imposible ya regresar el tiempo. La situación es real y nada va a cambiar lo que ha pasado. No es momento para buscar culpables. No pierda su tiempo en eso. Muchos padres a los cuales he escuchado se enfrascan en la tarea de culpabilizar al otro. Y esto es bien común. Es que tú fuiste muy permisiva, o es que vos la consentías demasiado, y tantas cosas más para tirarse la bola. Aceptarlo rápidamente le ayudará a tomar mejores decisiones para el bienestar de su adolescente. La segunda acción está enfocada no en pensar en usted, sino en pensar en su adolescente. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, la mayoría de las frustraciones que he escuchado de los padres se resumen en la siguiente frase: hija, te arruinaste la vida. Y créamelo, esto no es necesariamente verdad. Ahora, el asunto es el siguiente: si usted cree que se arruinó la vida, ¿qué cree que está sintiendo su hija? Es seguro que está pensando en todas las veces que usted, que la abuelita, que la tía, que el pastor, que el profesor la aconsejaron sobre temas sexuales y se siente sumamente culpable. Se siente con mucho miedo al abandono y al rechazo que pueda recibir, especialmente de usted, amenazada dentro de un lugar que debería de ser su refugio y no un juzgado. Entonces, respire profundo. ¿Se da cuenta que le he pedido que respire muchas veces? Y empatice. Si normalmente una mujer adulta siente temor al salir embarazada teniendo estabilidad laboral y financiera, ¿cómo cree que se habrá de sentir una niña de 16 años? Enfóquese en el bienestar de ella, no en el qué dirán los demás. Sí, seguramente sus vecinas van a hablar y lo van a hacer muchísimo. Así que usted decida si se quiere volver un escudo para su hija o una lengua más que la va a acusar. El tercer punto ya es un poco más aterrizado y es elaborar un plan, pero elaborar un plan juntos, no su plan, no el plan de lo que hubieran hecho sus abuelos, un plan en conjunto. Si usted ya aceptó la situación y está pensando más en el bienestar del adolescente que en la forma en cómo la va a castigar o que la va a echar de la casa, entonces sí, estamos listos para pensar en hacer este plan. Y aquí me detengo en un punto en el cual no voy a ahondar demasiado, y es sencillo: abortar no es parte del plan. Repito, el aborto no es parte del plan. Personalmente, estoy totalmente en desacuerdo con ello. Y segundo, por si obviamente no compartimos los mismos principios, abortar en El Salvador se constituye como un delito. Así que por favor, descártelo. Pasando esa parte, volvamos a pensar en el plan. El plan debe ir elaborado en base a lo mejor para ambas vidas. Y aunque suene pesado, no es buscar qué es lo mejor para usted. He conocido padres que su primera opción es mandarla directo con la persona que la embarazó. Y esto no necesariamente es correcto. Puede que esa persona sea un agresor. Puede que haya sido producto de una violación. Entonces, el plan debe buscar lo mejor para su adolescente y su bebé. Este último punto es más una recomendación. Muchos padres quizás no podrán aceptar la situación que están viviendo y por lo tanto no van a ser de mucha ayuda para su adolescente.
Si usted cree que por su personalidad, por su carácter, por su temperamento, usted no va a poder lidiar con esta situación, entonces, querido padre, busque ayuda. Ya sea que pueda enviar a su adolescente con un psicólogo, con un consejero, con un amigo cercano que quizás ya había pasado esta situación, hágalo. Como hemos dicho antes, no está mal pedir ayuda. Usted no tiene todas las respuestas, ni es obligatorio estar preparado para todas las etapas y situaciones que nos presenta la vida. Así que, en lo que usted también pueda procesar su frustración, alguien más le va a estar ayudando a su adolescente. Y ahora quizás usted se preguntará, Fer, pero ¿y el papá del niño qué ondas? ¿No lo tomamos en cuenta? ¿No hacemos nada? ¿No pasa nada con él? Tranquilo, vamos a hablar de eso ahorita. Históricamente parece que sí, es cierto, no tiene nada que ver en el asunto, pero como dijimos al inicio, un embarazo siempre será algo de dos personas. Para el niño siempre ha habido un menor castigo por parte de la sociedad, quizás por la misma cultura machista, ¿no?, en la que pues este país se ha criado. He conocido padres que incluso han llegado a felicitar a sus hijos porque a sus 16 años y abro comillas, se hicieron hombres. Esto es lo más incorrecto de la vida. El niño debe aceptar completamente su responsabilidad. Una vez escuché a una madre decir, mi hijo no se va a hacer responsable porque no sabía lo que hacía en ese momento. Señores, no nos engañemos. Un adolescente de este siglo sabe perfectamente que una relación sexual sin protección tiene consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos con él? A ver, lo divido rápidamente en dos partes. Si la relación es consensuada, lo más correcto es involucrarlo en todas las etapas. Mamá, usted no gana nada alejándolo de su hija, más que generar mayor depresión a alguien que por sí ya siente que el mundo se le ha terminado. Así que déjelo participar para que aprenda a reconocer su rol y que debe de ser ayuda no solamente en el proceso del embarazo, sino durante todo su proceso de paternidad. Ahora bien, si la relación no fue consensuada, si fue a la fuerza, lo más recomendable es hacer todo lo contrario. Un abusador no puede seguir siendo parte de la vida de la víctima. Y aquí nos encontramos al otro extremo. Padres que echan de su casa a las niñas y las envían a la boca del lobo, lo que genera círculos de violencia que han terminado incluso en feminicidios. Para ir terminando, quiero tocar un punto más en el cual, para ser bastante honesto, tuve que buscar ayuda de profesionales del derecho, tuve que buscar ayuda de pastores y de un par de consejeros de adolescencia. Y va más o menos por este rumbo. Lo abro como una pregunta. ¿Es legal dar en adopción a un bebé por parte de un adolescente en El Salvador? Y más que si es legal, ¿es correcto hacerlo? Esto quiero que lo veamos en dos partes también y préstele mucha atención, por favor. Bien, veamos primero lo legal. Y la respuesta es sí. La Ley General de Adopciones de El Salvador, en los artículos 30 y 31, nos habla acerca del consentimiento y la ratificación para poder hacer este proceso, o sea, poder entregar en adopción a un bebé. ¿Qué tenemos que saber sobre esto? Bien, hagamos un caso hipotético. Digamos que María, de 16 años, está embarazada y ella considera que no es apta para criar a su bebé debido a muchas situaciones. Estas pueden ser económicas, emocionales, etc. Entonces María tendrá que acercarse a una junta de protección, abro paréntesis, existen 16 juntas en el país, y esta junta va a determinar su situación y podrá comenzar un proceso para la adopción del bebé una vez que éste nazca, específicamente 45 días después. Ahora bien, el Estado siempre va a buscar que el bebé viva dentro de una familia y no sea institucionalizado, por lo que va a tratar de motivar a la menor a que no lo dé en adopción. Ahora, si esto no es posible, el menor será institucionalizado por un tiempo mientras se encuentra una familia sustituta. ¿Por qué explico esto? Procesos como estos nos ayudan a que no sucedan situaciones tan lamentables como los bebés que aparecen en parques o en basureros. Esta es una alternativa totalmente viable y legal.
En cuanto a lo moral, bien, yo no voy a ser un termómetro moral que le va a decir lo que es correcto o lo que no es correcto. Hablé con un par de pastores que llegaron al siguiente consenso: no existe ningún impedimento bíblico para hacerlo. O sea, básicamente no puede ser un pecado. Sin embargo, todos también hablan que existen motivos específicos para hacerlo. Por ejemplo, una violación, una discapacidad mental o física. Lo que yo sí puedo afirmar es que suceda lo que suceda, siempre habrán consecuencias de tipo emocional, tanto para la madre que lo dé en adopción, como para el menor que en algún momento se dará cuenta que fue entregado a alguien más que no era su familia de origen. Insisto, no es mi deber decir si esto es correcto o no. Ya vimos que, sí existe una base legal para hacerlo, pero recomiendo que debe hacerse con una conciencia completa del acto y no hacerlo solo porque, yo no quiero tener este bebé y simplemente lo voy a dar en adopción. Vamos concluyendo este tema. Siendo bien honesto, ha sido de los más difíciles de preparar para mí. No podemos negar que un embarazo en esta etapa genera mucho dolor. Las estadísticas nos dicen que las adolescentes que pasan por este proceso limitan sus posibilidades de tener una estabilidad económica mejor que aquellos que no pasan por esto. Pero mi experiencia también me dice, y lo he podido ver, muchas adolescentes que superan todos los obstáculos que la misma sociedad les impuso y ahora son mujeres exitosas en todas las formas que podemos entender el éxito. ¿Y cuál es el secreto para superar esto? Sencillo: el apoyo de la familia. Quiero terminar con esta historia de algo que yo viví hace ya varios años realmente. Yo tenía la sospecha que un adolescente del grupo con el que yo trabajaba había comenzado a tener relaciones sexuales con su novio. El asunto aquí es que él era casi 10 años mayor que ella. Él era ya mayor de edad. Y yo temía que el resultado fuera pues un embarazo, así que decidí abordar a los padres de esta adolescente para que pues tuvieran un poquito y entendieran lo que estaba pasando en su situación. Qué grave error el que yo cometí. Recuerdo a la mamá furiosa, enojadísima por todo lo que yo le dije. Recuerdo salir de esa casa con la cara en el piso y cero ánimos de seguir ayudando a estos chicos. Pocos meses después, pues pasó lo que tenía que pasar. Una niña más de 15 años embarazada. Vi a la señora, a la madre de esta chica, llorar amargamente cuando el papá de la niña la corrió de la casa. Y aunque el novio la recibió en la casa de él, lo que vivió fue un tormento total con la familia de él. La conclusión de esta historia es simple. Si invertimos nuestro tiempo en nuestros hijos, en su educación, en sus emociones, en sus sueños, y como padres somos mucho más cuidadosos de lo que hacen, podremos prevenir estas situaciones. Y bien, finalmente con esto llegamos al final de este podcast. Como les dije, quizás ha sido uno de los más difíciles de escribir. Si lo escuchas, te pido que por favor comentes lo que piensas sobre esto y nos ayudes a ampliar más los temas. El próximo tema será una cuestión más de educación y enseñanza y se titula Los viejos e importantes valores. Hasta la próxima.